¿Cuál es el impacto que recibimos nosotros al diezmar? ¿A dónde se van esos ingresos? ¿Cómo se distribuye el dinero que ingresa a la iglesia? ¿Tiene algún impacto poderoso? Son algunos de los temas que nosotros estudiaremos aquí en Axiomas. Axiomas, más allá de la evidencia. Es el estudio temático de la Palabra de Dios. Conduce Winston Sarsuri. Queridos amigos, estamos muy felices y contentos de volver a ingresar a sus hogares mediante el programa Axiomas, que es grabado en la Misión del Oriente Boliviano, aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Sabemos que llegamos a toda Bolivia, en algunos puntos de Sudamérica, así que estamos muy felices y contentos. Como es costumbre, todas las semanas tenemos la presencia de dos pastores a quienes les vamos a dar la bienvenida. Pastor Iber Serrate, bienvenido. Gracias por su apoyo. Es un gusto, una alegría poder compartir el estudio de la Palabra de Dios con nuestros oyentes, y quiero enviar un saludo también a todos los que nos siguen y especialmente al distrito Santa Cruz Suroeste. También tenemos la presencia del pastor Rolly Chambi. Pastor, gracias. Gracias a usted, pastor, por la invitación. Contentos y listos para comenzar a estudiar la lección, y mandar un saludo también para el distrito de la Villa 1 de Mayo. Muy bien. Antes de estudiar, tendremos una palabra de oración. Pastor Rolly, por favor. Claro que sí, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en este momento queremos pedir permiso para abrir tu palabra, para estudiar, pero también queremos comprometernos a aplicar aquello que aprendamos hoy. Te pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando el diezmar. Ha sido una secuencia hermosa, bonita, queridos amigos, en relación al estudio de la mayordomía. Y ahora nosotros vamos a estudiar el impacto de diezmar. Entonces, es importante recordar, queridos amigos, que la anterior semana vimos que el diezmo es importante en la expresión de fe que nosotros realizamos hacia nuestro Dios. Entonces, ahora, ¿cómo esto llega a causar un impacto? ¿Cómo nosotros podemos introducirnos al tema en relación a este tópico de la palabra de Dios? Hay algo que personalmente me llamó la atención porque me hizo recordar cuando yo pensaba en Jesús y en todo lo que Él hacía, cómo Él predicaba y cómo impactaba a las personas en su tiempo y cómo finalmente ha revolucionado el mundo. Pero yo de niño, de pequeño, me preguntaba, ¿y cómo hacía si él no trabajaba, no tenía una fuente de ingresos común, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿quién lo alimentaba? ¿O cómo? Así es. ¿No? Así es, ¿no? Entonces, y ahí es donde viene el asunto de el diezmo, las ofrendas. Hoy vamos a dedicar principalmente al diezmo, pero fue un sistema que ha sido constituido por Dios mismo, que tiene una gran bendición y un gran impacto en muchas áreas. Pastor, podemos leer 1 Corintios claro. 9, 13 y 14. Dice así: ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Confirmando lo que el pastor Iber estaba diciendo, ¿no? La Biblia estableció un modelo, un sistema de cómo se tenía que mantener la obra, ¿no? Cómo se tenía que Porque mantener el tiene que haber Evangelio. alguna manera, ¿no? Obviamente, no podemos estar desorganizados, pastor. Ahí eso tenemos que entenderlo, ¿no? Eso no es automático. Claro, y hay un ejemplo muy, muy lindo que podemos tomarlo aquí. Con respecto a, la figura que usa Dios es que nosotros somos mayordomos. Entonces Dios es el dueño de todo. Ahora, Dios dispone que todo lo que yo tengo es de Él, ¿no? Y Él me dice que la 10ª parte tiene un propósito específico. Entonces, si el dueño dice que eso tiene un propósito, ¿quién soy yo como mayordomo para decir no? Para cuestionar, ¿verdad? Claro. O
o sugerir otra manera. Es verdad, no quiero para esto, sino lo voy a usar para esto otro. Ahora, eso está claro, pero también está claro una misión que tiene la iglesia, el de predicar, el de ir y hacer discípulos. Ese es el propósito que dice el dueño, ¿no? A la hora de predicar, la pregunta es, ¿cómo vas a sostener? Porque el hecho de predicar requiere recursos, de eso estamos seguros. No solamente para el pago de los obreros que van. Claro que sí. Entonces, pastor, mire, en la Biblia, esto no es el diezmo, como muchos piensan. Hemos visto varias publicaciones en Facebook, en redes sociales. Bueno, que van en contra del diezmo, ¿no? Pero vemos en la Biblia que, por ejemplo, Abraham ya da menciones de diezmar. Jacob también. Los levitas se mantenían con el diezmo. En el texto que acabamos de leer, Pablo habla acerca del diezmo también, que es el sustento, es el sistema. Entonces, a lo largo de la Biblia vemos que Dios instituyó un sistema para proteger, para sostener su obra. Podemos declarar entonces que el diezmo es el plan financiero aprobado por Dios para cumplir la misión. Sí, y tenemos evidencias históricas. Por ejemplo, nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día, éramos un pequeño grupito ahí que fue chasqueado y que estaba desanimado, y ahora es una iglesia que tiene presencia mundial. ¿Y cómo se logró eso? Gracias a que muchos mayordomos decidieron ser fieles. Esa es la frase, muchos mayordomos fueron fieles. Pastor, hay una cita, ¿no? De C. Smith y Emerson, que dice lo siguiente: si cada cristiano diera su diezmo honesto, el resultado sería casi inimaginable, simplemente asombroso, casi más allá de la comprensión. Imaginémonos si cada uno de nosotros fuéramos fieles, ¿no? Significa que no todos son fieles. Lastimosamente no. Yo creo que del 100% que tenemos hay una cantidad que es pequeña todavía, y si los miembros dieran la parte que les corresponde en cuanto a su fidelidad, lograríamos resultados, como dice la cita, ¿no? Más asombrosos. Impresionantes, ¿no? Y otro detalle que debemos considerar es el tamaño que tenemos de la obra. A veces pensamos, ¿para qué? Que solo es Santa Cruz. Claro. O el barrio, o la iglesia donde estamos y nada más. Entonces ya tiene suficiente dinero la parte administrativa de la iglesia, podemos pensar, ¿no? Pero nuestro desafío es el mundo, y comparado con eso, los recursos son poquísimos, y cuando todos unidos y hagamos la parte que el dueño nos ha dicho, pues vamos a ver resultados mucho más poderosos e impactantes. Nuestra misión, pastor, es mundial, no es local. Podríamos decir, ¿no? Bueno, ¿qué tal si todos los recursos se quedan dentro de la iglesia? Claro, o como en algunas iglesias que son financieramente buenas, dicen, nosotros podemos mantener 5 pastores. Exacto. No, nuestra misión es más que eso. Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nuestra misión es mundial, y por lo tanto al sostener la obra tiene que ser de manera mundial y no local. Por eso es que el sistema que nosotros tenemos hace que el pastor que está a cientos de kilómetros de aquí y aquel pastor que está en una zona urbana puedan mantenerse de una manera digna. Entonces, uno de los impactos del diezmo tiene que ver con el cumplimiento de la misión. Claro. ¿No? Otro tiene que ver, y de repente más importante todavía, tiene que ver con el beneficio personal de quien diezma. Las bendiciones que Dios da, ¿no? Correcto, porque no es solo que, se beneficia la misión, cumplimos la misión. Dios, su sistema es muy, muy sabio, es maravilloso, porque beneficia la misión, me beneficia a mí espiritualmente, es algo extraordinario. Ahora, yo estoy recibiendo bendición, y al diezmar estoy llegando a ser una bendición. Exacto. Hay una relación estrecha. El Señor me bendijo, ¿no? Y es mi obligación también bendecir a los demás a través de mi fidelidad, ¿no? Y ahí tengo que recordar también que yo fui creado para dar, ¿no? Ese es mi propósito. A veces tenemos la tendencia como seres humanos a acumular y pensar que la bendición de Dios es cuanto más he acumulado, yo tengo gran bendición. Entonces, esa manera de pensar no es bíblicamente aceptable, porque somos bendecidos para bendecir, no para acumular nosotros, ¿no? Entonces, si Dios nos bendice de alguna manera,
también nosotros esas bendiciones las compartimos con los demás. El apóstol Pedro dice, ¿no? Que seamos todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Nosotros fuimos llamados, dice, para que nosotros demos bendición a los demás. Y cuando yo, como miembro de iglesia, doy mi diezmo, yo reconozco que el Señor ya me bendijo, pero también estoy dispuesto a bendecir a las otras personas. No sé a dónde va a llegar mi diezmo, pero sé que va a ser de bendición. Y es lo que Jesús dice en Lucas 6:38, ¿no? Dad y se os dará. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Correcto. Y Hechos 20, el versículo 35 dice, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, las bendiciones de Dios no son solo materiales. A veces pensamos que, bueno, es solo lo material. El dinero que tengo, las posesiones que tengo. Pero nos olvidamos, por ejemplo, de la salud, nos olvidamos de la paz, de la salvación, de la esperanza. Entonces, la bendición de Dios va mucho más allá que el aspecto monetario o material. Cuando nosotros salimos del aspecto monetario, vemos con más amplitud los beneficios del diezmar. Yo pienso, pastor, que alguien que no está dispuesto a compartir no va a poder ser feliz completamente. De ninguna manera, no, de ninguna manera. Ahora, ¿cuál es el propósito del diezmo? Bueno, Dios quiere, hablando en este aspecto personal, sí, el propósito del diezmo es quitar de mi corazón el egoísmo, la avaricia, la codicia, ¿no? Y ayudarme a ser generoso, ayudarme a ser dadivoso. Entonces, y además de eso, me ayuda a confiar en Dios, ¿no? Porque es una muestra de fe. Hay una relación interesante entre el diezmo y la justificación por la fe también, ¿no? Porque cuando yo tengo verdadera fe, eso se expresa cuando también, entre otras cosas, yo obedezco al Señor en aplicar el sistema del diezmo. Pablo dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Luego más adelante dice en la carta a Timoteo, dice, cada obrero es digno de su salario. De su salario, ¿no? Esto quiere decir, bueno, la figura que usa del buey, ¿no? Mientras el buey trilla, mientras el buey trabaja, no hay que colocarle un bozal, sino que mientras él va trabajando, tiene que ir comiendo. De la misma manera, el obrero, mientras va trabajando a tiempo completo para la obra del Señor, también la iglesia tiene que dar el sustento a través de un sistema. Ese sistema es el diezmo. Dios es un Dios de orden. Tenemos sistema solar, tenemos el sistema digestivo, el sistema nervioso, que está para estudiar largo. Y lo mismo es el diezmo. Es un sistema que nos ayuda. El propósito del diezmo, pastor, es sostener la obra y al obrero, ¿no? Ahora, aquí dos aspectos fundamentales. ¿Quién es un obrero? Bueno, un obrero es aquel que trabaja de manera exclusiva en el área de la predicación del evangelio y la difusión de la misión. Ahora, ahí también tiene una connotación, ¿no? Que es un obrero exclusivo para eso. No es aquella persona que se dedica a otro negocio, a otra fuente de ingresos, sino está 100% en la predicación del evangelio. 1 Corintios 9:14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ese es un obrero a tiempo completo para la obra del Señor. Dentro de esa línea nosotros podemos nombrar a los pastores, misioneros, capellanes, obreros en las oficinas, aquellos que atienden las necesidades de la iglesia. En las universidades, la radio, televisión, los que trabajan también ahí. Y quisiera retomar el punto de los sistemas que mencionó acá el pastor Rolly. Hay diversos sistemas y uno de esos sistemas es el sistema hidrológico que nos ayuda a comprender varios aspectos del diezmo, ¿no? Los riachuelos pequeños van a algunos mayores y finalmente llega al mar, ¿no? Cuando nosotros vemos un río navegable, nos admiramos, o cuando vemos el mar inmenso, es algo que nos causa admiración. Pero nos olvidamos a veces que eso fue por un pequeño riachuelo, una pequeña fuente o muchas pequeñas fuentes. Entonces, en el sistema del diezmo también funciona de esta manera. Los riachuelos dan. Si cada uno de nosotros damos... se formaría un gran mar. Correcto, un gran mar para inundar todo el mundo con el mensaje del evangelio. Claro.
Qué hermoso ejemplo, ¿no? Queridos amigos, estamos estudiando acerca del propósito del diezmo. ¿A dónde se va el dinero que damos al Señor? ¿Cuál es el propósito que Dios marcó en su palabra? Seguiremos estudiando con Axiomas. Ya retornamos con Axiomas. Cuando Pablo mencionó esta frase, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿A qué se está refiriendo en sí, Pastor Rolly? Que aquella persona el obrero que hemos dicho en el anterior segmento, no debe estar distraído con otras cosas, ¿no? Debe tener un sustento claro y los miembros son aquellos que sostenemos, ¿no?, a estos obreros. Ahora, los apóstoles recibían un sueldo. Nosotros vemos una referencia, ¿no?, de Pablo. Pablo dice, yo tuve que, irónicamente, incluso hay una cita que dice, ¿no?, despojé algunas iglesias y de ahí recibí un salario, ¿no? Ajá. Entonces hay Está una en referencia. 2 Corintios 11:8. Entonces ahí Pablo menciona de que efectivamente las iglesias daban para que la obra pueda seguir sosteniéndose. Mientras más crezca la obra, pastor, más vamos a precisar de recursos para mantener esta obra linda. Elena de White, pastor, hay una cita que me impresionó, ¿no? Dice Claro. lo siguiente: el diezmo ha sido puesto aparte con un propósito especial. No debemos considerar al diezmo como un fondo para pobres. Es decir, hace un momento usted preguntó, ¿cuál es el propósito del diezmo? Claro. El propósito es sostener la obra y aquellos que se dedican al evangelio. Aquella persona que dice, yo voy a diezmar y lo voy a dar a los mendigos. No es correcto. No es el propósito. Porque no es correcto. el propósito ideal. O Puede voy que la intención sea buena, pero no es lo que Dios ordenó. Voy a dar para construir un templo. Es algo bueno, pero no cumple el propósito del dueño. Entonces ahí tenemos que tener bien claro el propósito del dueño. Es entrar a un depósito. Está entrando a un lugar, al alfolí, lo que dice Malaquías 3:10. Traer todos los diezmos al alfolí. ¿Cuál sería el depósito? Bueno, Dios en el sistema que Él diseñó, el pueblo conocía bien el depósito. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento eran los levitas y tenían que llevar sus diezmos al lugar de adoración donde servían los levitas. Luego se cambió en el templo de Jerusalén, ya no había santuario, sino había el templo de Jerusalén, se llevaba a aquel lugar y de ahí era distribuido para aquellos que eran obreros en la obra del Señor. Siempre había, pastor, un lugar, ¿no? La gente antes traía sus granos incluso y otras cosas y había un lugar para colocar eso. Luego más adelante encontramos de que había el depósito que el pastor mencionó. Hoy en día nosotros tenemos dentro de nuestras iglesias también un lugar donde podemos colocar, ¿no?, nuestros diezmos, que lo llamamos el alfolí. Y el La alfolí va al depósito, que en este caso para nuestros días sería la tesorería. La tesorería de la iglesia. Entonces, miren, en todo lo que estamos estudiando, pastor, hemos visto, según los textos bíblicos, de que se nos instruye cómo debemos dar el diezmo paso a paso y para qué objetivo. Yo creo que acá, pastor, todas las dudas que tengan nuestros oyentes de a dónde tengo que colocar y por qué no puedo colocar a este lugar, queda claro. Hay un propósito y hay un lugar donde se debe colocar. Y lo estamos demostrando bíblicamente, lo que la Biblia nos enseña acerca de esto. Es verdad, todos estos ejemplos del Antiguo Testamento nos dicen que no era que el israelita llevaba a donde él quería, ¿no? Imaginémonos una iglesia en la que cada uno disponga hacia a dónde, en qué va a emplear el diezmo. Pues tendríamos una obra fragmentada, una obra dividida, una obra que no avanza como debiera avanzar, ¿no? Entonces, no ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es terminar la obra en el mundo y que Cristo venga pronto. El libro Hechos de los Apóstoles, en la página 702, dice así: si los cristianos fueran fieles en traer sus diezmos y sus ofrendas, la tesorería estaría llena. No habría entonces que recurrir a exposiciones, loterías, excursiones de placer para asegurar fondos para el sostén del evangelio. Hay un sistema, esta cita, claro, ¿no? Qué impresionante esta cita. Y a veces, pastor, hay iglesias que emplean otros métodos para poder sostener la obra del evangelio, ¿no? Hay un método y ese es el diezmo. Ahora, yo diezmo y gracias al diezmo soy salvo.
hay muchos que quieren calmar la conciencia con eso, ¿no? O sea, cada culto que van, colocan ahí su ofrenda, ¿no? O su cuota, podemos decir así, si fuera una empresa, colocan su cuota y parece que con eso ya cumplieron. Pero bíblicamente, pastor, en el cristianismo, la salvación no es por diezmos, la salvación es por la fe. Entonces, al colocar yo mi diezmo, no me estoy salvando. Yo estoy colocando mi diezmo porque yo reconozco que soy salvo por Dios. Sin embargo, Efesios 2:10 dice que somos creados para salvación. Somos creados para buenas obras. Fuimos creados para buenas obras. Y cualquier tipo de buenas obras, el diezmo, el ayudar a los pobres o cualquier otra cosa, no me salva. Pero en el caso del diezmo, muestra mi actitud. Puede ser una actitud de humildad, una actitud de obediencia hacia Dios, o puede ser una actitud de rebeldía, de orgullo, de yo disponer como yo quiera y no según lo que el Señor me muestra en su palabra. Romanos 3:20 dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Entonces, no solamente el diezmo, pastor, claro, cualquier otra obra no nos justifica delante de Dios. Pero, solo la sangre de Cristo, ¿verdad? Eso está claro. Exacto, pero es una actitud de reconocer de quién yo soy propiedad, ¿no? ¿A quién pertenece? Eso sería el llamado, tal vez, la responsabilidad de invertir con Dios. Sí. Es como una inversión, pues, ¿no? Esto. Y además se asemeja al sábado. El sábado, por ejemplo, es un reconocimiento de Dios como mi creador, ¿no? Y el diezmo es un reconocimiento de que Dios es mi sustentador. A Él se lo debo todo, cada respiración, cada latido, toda mi vida se la debo a Dios. Entonces es simplemente reconocer esto a través de ser obediente, humilde y poder cumplir con el sistema que el Señor nos muestra. Pastor, al ser salvo por la fe, yo también en mi diario vivir reconozco que vivo por fe. Claro. Hay una historia, ¿no?, en los evangelios de la viuda que colocó unas moneditas. Era lo único. Todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Ella demostró que vivía por fe, dando lo que le pertenecía a Dios. Y se necesita mucha fe, ¿no? Dar todo lo que tengo y ahora ¿con qué voy a vivir? Algo semejante con el diezmo. Porque aquella persona que gana $100,000, su diezmo son $10,000. Y eso es vivir por fe, ¿no? Exacto. O sea, es harta en cantidad, podemos decir, pero es la parte que le corresponde a Dios. El Señor nos llama a poder vivir por fe. Y ahí también entra ese razonamiento, ¿no? Pero si yo tengo poco dinero, y como teniendo poco dinero encima voy a dar una parte de mi dinero, ¿no? Entonces, eso también incluye en la fe, porque el Señor ha dicho que no va a haber justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Al cumplir con justicia, con los requerimientos de Dios, la promesa de Dios también se va a cumplir y mi fe va a ser fortalecida. Qué hermoso es saber esto, ¿no? Y cuando yo entiendo que realmente al diezmar se está impactando no solo una vida, sino la vida de los demás, ahí ya surge la necesidad del diezmar. Nuestros diezmos y nuestras ofrendas están ayudando, pastor, a sostener la obra. La viuda, pastor, colocó lo que le pertenecía a Dios a pesar de la corrupción que había en la iglesia de ese entonces. Entonces, los posibles fallos humanos que pueden haber no son un pretexto para dejar de diezmar. Otra cosa interesante en ese aspecto que menciona el pastor Rolly, lo encontramos en Lucas capítulo 8, versículos 2 y 3. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Está hablando de Jesús. El ministerio de Jesús fue sostenido por estas mujeres y que dice, menciona algunas y además dice otras muchas. Pero además ahí recordemos que el encargado de administrar ese dinero era Judas. Es cosa que puede suceder, pero eso no quita el hecho de que el Señor me ha dado un mandato de que eso tiene que suceder para que la obra de Dios sea llevada a todo el mundo. Queridos amigos, el diezmar tiene un gran impacto. Nosotros como iglesia tenemos una misión
Y en su palabra Dios nos muestra la manera de cómo debemos de diezmar. ¿Cuáles son los propósitos? ¿A dónde va dirigido? ¿Quiénes reciben un sueldo que surge del diezmo? El propósito divino. Y sabes, querido amigo, Dios quiere que tú tengas bendiciones personales, espirituales, temporales y eternas. Por eso sé un fiel mayordomo, sé un fiel diezmante, que ahora al escuchar esta música tú puedas unirte en oración a este pedido a nuestro Dios. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, hemos llegado al final. Realmente ha sido apasionante la lección de esta semana. Nos ha motivado a ser fieles y si no lo eres aún, estás a tiempo de serlo. Queremos agradecer al pastor Rolly. Pastor, gracias por su apoyo. Gracias de nuevo por la invitación y ojalá que lo que estamos estudiando sea aplicado en nuestras vidas. Amén. Pastor Iber, gracias. Gracias a usted, pastor, a quienes están dirigiendo este programa. Y pues solamente recordar que, como anteriormente se dijo en las lecciones, el diezmo abre las ventanas de los cielos, pero no solo eso, sino abre bendiciones para mí y para muchas otras personas también. Y además, que cada uno de nosotros, al comprender esto, podamos utilizar nuestra influencia personal para que otros se conviertan en fieles mayordomos y cumplamos con la misión y recibamos las bendiciones de lo alto. Seamos bendición entonces, mis queridos amigos. La siguiente semana el título es Las ofrendas de gratitud. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana con Axiomas.